un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Lo que queda del día. Te puedes suscribir y nos vas a encontrar allí cada mañana en tu aplicación, en tu dispositivo favorito. En el episodio de hoy conversamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Qué impacto tendrá en Chile el conflicto en Medio Oriente? También conversamos en una entrevista al frente del Estrecho de Magallanes con Lucas Kruger, especialista en las aves antárticas y subantárticas, algunas capaces de recorrer las mayores migraciones en el planeta, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Todo eso y más en este episodio. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ministro, partamos por la escalada del conflicto en Irán. ¿Qué impacto está proyectando el gobierno? Un gobierno que ya está saliente, ¿no, ministro? Pero de todas maneras se gobierna hasta el último día y me imagino que las preocupaciones son grandes cuando una región clave para la producción global del petróleo está en medio de una escalada militar respecto a la cual no parece haber horizonte definido a esta altura, ¿no? No hay un escenario previo al cual uno se podría adelantar. Sí, Paula, bueno, lo primero es señalar que creo puede ser obvio, pero no está de más decirlo. Siempre hay que recordar que en este tipo de situaciones, con escaladas bélicas de esta naturaleza, siempre los más perjudicados son las personas que viven allí en cada uno de estos lugares y que tienen que sufrir los bombardeos y las distintas atrocidades que se producen en estas situaciones, y en eso nuestra Cancillería, el presidente, también hoy día la ministra Vallejo han sido muy claros respecto a la postura que tiene nuestro país. Respecto a los impactos las personas primero, digamos. Por supuesto, siempre. Y nunca hay que olvidarlo eso en la economía. Para eso uno justamente estudia estas cosas y trata de que la economía funcione de la mejor manera para que mejore la calidad de vida de las personas. Perfecto, pero ministro, habiendo dicho eso, ¿cuál es el principal riesgo económico que ve para Chile en una intensificación de ese conflicto? Hay distintos elementos. Lo primero es que hay un efecto directo en el precio del petróleo. Nosotros somos importadores netos de petróleo. Y eso puede tener un efecto, ¿no es cierto?, en el alza del petróleo en las semanas que vienen. Ahora, la buena noticia al respecto es que Chile tiene un mecanismo que tiene más de una década, que es el MEPCO, que tiene como finalidad justamente amortiguar este tipo de alzas, sobre todo si son alzas coyunturales, es decir, que van a durar un periodo corto de tiempo. Lo que hace el MEPCO es que en vez de que las personas enfrenten esa alza inmediata que se está viendo a nivel internacional, esto lo amortigua y logra que en la medida que no sean alzas constantes en el tiempo, sino que sean coyunturales, eso no se traspase de forma inmediata al bolsillo de las familias chilenas. Eso es bien importante, porque ha habido un alza de en torno al 8% desde más o menos el viernes de la semana pasada. Y después, por supuesto, Chile es una economía abierta, cuyo desempeño económico en parte depende de la situación de los mercados internacionales. Nosotros vendemos nuestros productos a todas las regiones del mundo, y por ende, si a propósito de esta situación se genera más incertidumbre, eso puede tener un impacto en el mediano o largo plazo. Ahora, también transmitiendo tranquilidad a quienes nos están escuchando y que yo creo que lo han visto todo este tiempo, el año 2025 que acaba de pasar, tuvimos un año bastante peculiar, yo diría, en muchas dimensiones, ¿no es cierto? Y con una guerra arancelaria de la cual, o sea, que no teníamos antecedentes de esta naturaleza hace décadas. Los impuestos del día de la liberación de Donald Trump, dice usted. Y sin embargo, en eso y las distintas consecuencias que tuvo a posterior, y sin embargo Chile cerró el 2025 con un crecimiento de las exportaciones de 7,9%, no solo de cobre, también de otros productos, y nuestra economía ha mostrado ser bastante resiliente. Entonces, somos una economía que por supuesto está expuesta a lo que ocurre en el resto del mundo, una economía mediana y abierta además,
pero lo que hemos podido ver hasta ahora es que es una economía abierta, pero que logra ser resiliente a este mundo que está siendo más acontecido de lo que hubiéramos pensado hace algún tiempo. Usted dice que existen mecanismos para amortiguar esos golpes, pero Chile importa casi todo el petróleo que consume, ¿no? Entonces, ¿durante cuánto tiempo se puede amortiguar el golpe de un conflicto como este? Bueno, es una muy buena pregunta esa, Paula. Como comentaba, el MEPCO es un mecanismo que no es que inhibe el alza de un precio de forma indefinida, sino que lo que hace es que suaviza tanto las alzas como las bajas. Por ende, si lo que tenemos es que esta alza de precio dura algún tiempo, algunas semanas, un periodo corto que no involucre meses, digamos, eso puede ser debidamente amortiguado por el MEPCO, donde aun cuando van a subir los precios, debieran esos precios subir ostensiblemente menos de lo que subirían si no existiera este mecanismo de amortiguación. ¿Le preocupa que una crisis como esta vuelva a tensionar la inflación justo cuando parecía dentro de rangos controlados? No, creo que en el corto o mediano plazo no hay una amenaza de inflación a propósito de lo que conocemos hasta ahora. Chile, después de un esfuerzo muy importante, la inflación llegó a estar más del 14%. El último dato que tenemos de inflación anualizada es 2,8%, es decir, a partir del trabajo que ha hecho el Banco Central en ejercicio de su autonomía y también de la política fiscal. Hay que recordar que la inflación depende en última instancia tanto de la política monetaria como de la política fiscal. El ajuste que hubo de gasto en nuestro primer año de gobierno fue más de un 20% en términos reales, y eso en conjunto con las políticas del Banco Central nos permitió ir conteniendo la inflación y llevándola a la situación en la que estamos actualmente, que además tiene como consecuencia que como han ido subiendo los salarios, y los salarios han ido subiendo más fuerte que la inflación, de hecho llevamos 34 meses en que los salarios suben más que la inflación, eso permite que las familias chilenas tengan mayor capacidad de compra. Cuando los salarios suben más que la inflación, significa que se pueden comprar más bienes y servicios. Eso que hemos avanzado y que hemos ganado como país, yo no lo veo en riesgo en un corto o mediano plazo con las noticias que hemos tenido hasta ahora. Ministro, no hay ningún misterio en que el gobierno ya está en sus últimos días de mandato. La última cifra de IMASEC que se conoce, y usted ha hecho los llamados a no sobreinterpretarla, pero es de un menos 0,1%. Esa cifra, un escenario internacional tan incierto, ¿en qué condiciones ve hoy a la economía chilena y de cara a lo que se entrega al próximo gobierno? A ver, hace algún tiempo el economista Roberto Saller dijo que no recordaba un gobierno que entrara en condiciones macroeconómicas más favorables. Y eso tiene muchas dimensiones. La inversión, decíamos recién, está creciendo al 7%, creció el 2025, las exportaciones 7,9%, la inflación en menos del 3%, 34 meses, los salarios reales creciendo, la pobreza reducida en más de 600.000 personas, que solo entre el 2022 y 2024 salieron de la pobreza. Llevamos 2 años creciendo la productividad después de mucho tiempo, desde el primer gobierno del presidente Piñera, que no teníamos, sin contar la pandemia, 2 años seguidos de crecimiento de la productividad, y así, el riesgo país está mucho más bajo de lo que estaba, y estamos llegando, estamos de hecho en los niveles que teníamos pre-estallido y pre-pandemia. Ahora, en términos de la actividad económica, del crecimiento, el 2025 cerramos con un crecimiento de 2,3%, pero si uno se concentra en el crecimiento del PIB no minero, que es el 90% de nuestra economía, el crecimiento fue 2,8%, es decir, cerca del 3%. La visión que tiene el Banco Central, la visión que tiene el mercado y la visión que también tenemos desde el Ministerio de Hacienda es que el 2026 debiéramos tener un crecimiento entre el 2 y el 3%. Estoy dando un rango más amplio porque son distintas las proyecciones que están acá, tanto del mercado, del Banco Central, como también de parte del Ministerio de Hacienda. Ahora, la pregunta que es válida, ¿no es cierto?, que tú haces, Paula, acá es
debiéramos pensar una proyección distinta para el 2026 dado este dato que tuvimos en enero. Y mi respuesta corta es que no necesariamente. Y déjame argumentar esto. El dato que tenemos, que es que enero 2026 versus enero del 2025 tuvo un crecimiento negativo del 0,1%, tiene que ver, entre otras cosas, que enero del 2025, que era el punto de comparación, fue un mes especialmente alto en términos de crecimiento. Pero si tú quieres ver cuál es la dinámica que está teniendo la economía, lo que conviene hacer es comparar enero del 2026 contra diciembre del 2025, es decir, contra el mes justo anterior, pero sacándole la estacionalidad, sacándole las particularidades que tienen cada uno de estos meses. Y cuando ves eso, vas a ver que el crecimiento de la economía de un mes a otro fue 0,2%. Y si la economía creciera cada mes respecto al mes anterior, 0,2% por todo el 2026, tendríamos un crecimiento cercano al 2,4-2,5%, que es básicamente en línea con lo que son las distintas proyecciones. Entonces, por supuesto, este resultado que tuvimos en enero estuvo por bajo la expectativa, eso es cierto, pero cuando uno lo ve con calma, se da cuenta que no necesariamente hay que pensar que las proyecciones que se han planteado para el 2026 por el Banco Central, por el mercado, por el Ministerio de Hacienda, debieran no cumplirse. Y yo quiero recordar acá, además, Paula, y esto yo lo he dicho cuando hemos tenido sorpresas hacia arriba y sorpresas hacia abajo, es que el 2024, el 2025, en ambos años tuvimos algún momento en que algún IMASEC crecimos en torno a 0%, y ahí surgieron muchas voces diciendo que no se iban a cumplir las proyecciones, en fin, y finalmente las proyecciones se cumplieron. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tratar de ver el crecimiento en trimestres, ojalá, es decir, agrupando de a 3 meses, porque eso nos permite tener una medida un poco más confiable. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Estamos en la costanera de Punta Arenas, estamos frente al estrecho de Magallanes y estamos frente a los restos de un muelle donde tranquilamente hay un gran grupo de cormoranes. Lucas Kruger es biólogo, es investigador del Instituto Antártico Nacional y es especialista en estas y en otras aves. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, bien, sí, estamos acá justamente donde hay una colonia de cormoranes imperiales y sí, hay muchos de ellos, es un día tranquilo, así que está un buen clima. Bueno, es un día tranquilo acá, no es un día tan tranquilo en Antártica porque aquí hay un vuelo que tendría que haber partido esta mañana, pero no pudo por las condiciones precisamente meteorológicas. Pero tú eres un experto, entre otras cosas, en las aves. Y las aves marinas y las aves antárticas y subantárticas tienen historias absolutamente extraordinarias. Si pudieras contar algo que te impresiona, por ejemplo, de los cormoranes imperiales que estamos viendo, ¿qué contarías? Bueno, algo bastante interesante de los cormoranes, que yo estaba diciendo acá no hace rato, evolutivamente ellos probablemente son muy parecidos a lo que eran los primeros pingüinos, porque los cormoranes están adaptándose o tienen adaptaciones al mismo tipo de alimentación que los pingüinos, o sea, alimentación subacuática, pero todavía retienen la capacidad de vuelo. Entonces ellos viven ahí en este intermedio entre el mar y el aire, lo que es bastante interesante. Incluso muchas veces turistas llegan acá y ven de lejos eso y piensan que son pingüinos efectivamente, pero hasta que uno sale volando. Entonces es algo bastante interesante de esos animales, su adaptación al mar, habiendo retenido ahí porque son muy buenos buceadores, bucean bastante profundo y son bastante eficientes. Tú hablas de los pingüinos y los pingüinos son probablemente los más carismáticos de las aves que habitan en la Antártica. Pero hay mucha preocupación también respecto a ellos, o sea, cómo los impacta el cambio climático, el deshielo, la gripe aviar. Si piensas hoy si tuvieras que tomar el pulso de cómo está la salud de las colonias de pingüinos en la Antártica, ¿cuál sería tu diagnóstico como doctor? ¿Cuán sana está esa colonia? ¿Cuán segura está esa especie? ¿Cuán seguros están los pingüinos? Bueno, de hecho, eso varía mucho. Depende primero de la especie de pingüino y de la localidad de la Antártica. La Antártica es bastante amplia
Por ejemplo, los pingüinos de Adélie tienen una distribución circumpolar, tienen colonias alrededor de toda la Antártica. En la península antártica sus colonias están disminuyendo muy rápidamente, pero en el resto de la Antártica ellos están en buenas condiciones de conservación, incluso hay colonias que están aumentando o la gran mayoría está estable. Ahora, por ejemplo, los pingüinos barbijo, que casi toda su población, o 60% de su población está en la península, en las Shetlands del sur y en la Orcada del sur, ellos están reduciendo así dramáticamente, han reducido entre 50 y 60% en 30 a 40 años. Y esto probablemente hay un efecto conjunto de cambios climáticos y acciones humanas en la península antártica, aunque sea bastante difícil demostrarlo así como, ¿cómo se dice?, con datos sólidos, pero es lo más probable que está pasando. Una mixtura de cambios climáticos y presencia humana afectando a los pingüinos. Pingüinos barbijos específicamente. Por otro lado, el pingüino papúa, ellos incluso están aumentando su número, están ampliando su distribución en Antártica, claramente por ahí, por ser mucho más adaptables y más flexibles, tanto en el tiempo de reproducción o el alimento que consumen. Entonces depende mucho de la especie y de la región. Y claro, finalmente los pingüinos emperadores, que son icónicos de la Antártica, que sí hay muchos ejemplos de eventos ahí de hielo súbito que han afectado el hábitat reproductivo de los pingüinos emperadores. Y claro, bueno, fuera de la Antártica, en la subantártica, donde están la mayoría de las especies de los pingüinos, también la gran mayoría está amenazada. Hay un conjunto de cambios climáticos, más pesquería industrial que está afectando muchas especies en el rango subantártico, la distribución de los pingüinos. Lucas, estamos aquí en la costanera y hay gaviotas. Pero no son las gaviotas, no son las mismas gaviotas de Santiago, pero tú describías las gaviotas son muy flexibles, son muy inteligentes y están prácticamente en todas partes. Sí, hay una especie en Antártica que es la gaviota dominicana, que es la misma especie que está acá, en Chile y Argentina y todo el resto de la América Latina. No se sabe cuándo o cómo llegaron allá, si fue por cuenta propia o por tal vez alguna colonización inducida por los primeros navegadores, pero ellos están allá y se adaptaron bastante bien a las condiciones. Aún son colonias relativamente pequeñas, pero residen allá. Y es la misma especie de acá todavía. O sea, ¿hay algo de flexibilidad y de inteligencia en eso? Sí, obviamente, porque imagínate que son condiciones completamente distintas de acá y ellas tienen que buscar alimentos distintos, aunque algunas estrategias similares. Allá ellas se adaptaron a buscar invertebrados en la marea baja, como nacelas, lapas, moluscos, mariscos, y muchas hacen algo similar acá, pero de otra manera. Entonces aprendieron a usar un ambiente distinto y adaptarse a estas condiciones. Lucas, nosotros no podemos volar hoy a la Antártica y estamos viendo cómo es difícil llegar hasta allá. Tú estudias aves que van, que migran en enormes distancias. Estás viendo aquí además algunas que aparecen, ¿no? Y que has mostrado en tu charla. Pero hay una historia extraordinaria de una ave que recorre prácticamente todo el planeta, del Ártico a la Antártica. Sí, el gaviotín, que hay muchas especies, incluso algunas otras que son migradoras, pero el gaviotín ártico es un caso bastante interesante porque ellos hacen una migración del Ártico a la Antártica. Cuando empieza el invierno en el norte, ellos vienen para el hemisferio sur para pasar el verano antártico. Entonces salen de arriba de 70 grados norte, incluso 80 grados norte, y vienen hasta 70 grados sur en un periodo de algunos meses. Y después tienen que volver al Ártico a reproducirse el año siguiente. Es una de las migraciones más largas que se conocen. Migraciones más grandes del mundo, Sí. Tú decías más extensas del mundo. Finalmente, Lucas, y mientras sigues buscando aves para mostrar a los estudiantes, ¿qué
¿Qué te emociona de estudiar a las aves? ¿Qué te emociona de las aves antárticas, de las aves subantárticas? Tú vienes de Brasil, vienes de un mundo también, ¿no? Una biodiversidad que es diferente. Cuando estás aquí en Antártica, frente al estrecho de Magallanes, o en esta zona de Magallanes, y luego con viajes a la Antártica, ¿qué te emociona de estas aves? ¿Qué te emociona de la forma en que viven, se reproducen? Lo que siempre me ha cautivado en las aves antárticas y las aves marinas pelágicas de una manera general es que ellas están adaptadas a condiciones ambientales que para nosotros son extremadamente adversas. Por ejemplo, cuando estamos en Antártica o en el Paso del Drake, cuando uno piensa, eso está horrible, y es donde se va a ver más aves. O sea, ellas están adaptadas a tiempos malos, a tormentas, y lo viven bien así. Entonces, a mí es siempre cautivante ver cómo ellas son tan buenas en enfrentarse al adverso. Y eso siempre me cautivó mucho, como que me llamó la atención. Y acá es lo mismo, Patagonia tiene mucho viento, muchas tormentas, y los animales están ahí como si nada. Entonces es siempre bastante impresionante de verlo. Ok, Lucas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos en lo que queda del día en Cooperativa, y sabes que una de las fusiones más grandes dentro de la industria del espectáculo podría ser que series como Sex and the City y Game of Thrones quedaran bajo una misma plataforma. Es un cruce de catálogos absolutamente impensado hace algunos años y el efecto de una extremadamente millonaria batalla empresarial. La historia comenzó cuando dos compañías gigantes se buscaron quedarse con Warner Bros. Discovery, que es la compañía matriz de HBO. Una de las empresas en esta lucha, uno de los gigantes, era Netflix, que ofreció $82.700 millones por Warner Bros. Pero fue Paramount Skydance la empresa que finalmente se impuso porque ofreció $110.000 millones, cerrando una de las mayores operaciones recientes en la industria audiovisual. ¿Sí? Todo esto por historias. En su primera llamada con los inversionistas, una vez que logró hacerse de Warner Bros. Discovery, el jefe de la compañía Paramount, David Ellison, confirmó que HBO Max y Paramount Plus se van a formar o se van a integrar en una sola plataforma. Y por eso quedan todas estas series juntas. Paramount tiene casi 80 millones de suscriptores y la empresa Warner Bros. Discovery tiene 131 millones y un poquitito más, y contando, casi 132 millones de suscriptores. O sea, en conjunto hay 200 millones de cuentas de estos servicios de streaming, no solo en Estados Unidos, en más de 100 países. Se estima que la cifra va a bajar un poco porque hay suscriptores o usuarios que hoy día tienen cuentas en esas dos plataformas. Y en pantalla se va a ver todo esto muy distinto, porque van a estar las franquicias que marcaron la etapa de oro de la televisión llamada por cable, ¿no es cierto?, como Los Sopranos, y las series más destacadas del streaming. Aquí van a estar Sex and the City y Game of Thrones, va a estar Yellowstone y Los Sopranos. ¿Cómo se va a llamar esta nueva plataforma? No se sabe, pero claramente representará un nuevo gigante de la producción audiovisual. Además, dentro de esta operación se incluye CNN. Todo esto ha reforzado la concentración en el sector audiovisual. Y hay analistas y autoridades en Estados Unidos que creen que hay que revisar cómo impacta una función o una misma adquisición que consolida o crea un gigante del cine, del cable, del streaming, y todo bajo la propiedad de un mismo grupo de personas. Y esto es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.